Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, espero que sean bienvenidos a esta nueva sección en mi canal que se llama Físicos en Proceso, en la cual vamos a estar viendo una gran variedad de temas relacionados a la física y a la matemática, y pues aprendiendo una vasta variedad de temas, pues como les comento, relacionados a estos temas. Uno de los primeros temas con los cuales vamos a empezar va a ser este que se llama cambio de ejes, el cual está bastante asociado a lo que son los vectores y al inicio de la álgebra matricial. Vamos a tener un sistema S, el cual va a estar dado por los ejes X y el eje Y. Y a este mismo eje vamos a trazar un vector que le llamaremos un vector U, el cual, como les comenté, va a estar en términos de estos dos ejes y va a tener sus componentes, pues UX en Y y UY en J. Ahora, la pregunta va a ser, ¿qué va a pasar cuando si este mismo sistema S lo rotamos por un ángulo θ? Pues obtendremos un nuevo sistema llamado S', en el cual pues tendremos las componentes UX' en Y U sub Y' en J. Entonces, la intención de este problema va a ser la siguiente: obtener las componentes primadas, tanto U' en X como U sub' en Y, en función de las componentes anteriores, es decir, teniendo U' en X como una función de U sub X, también del ángulo, y por supuesto del U sub Y. Y por lo mismo para el U sub' Y. Es decir, también dejarlo en términos de estos. Ahora sí, la pregunta es, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Voy a borrar estos de aquí para explicar básicamente quiénes son. Vamos a estar usando un poquito bastante de geometría realmente. Y como les comento, como va a ser una serie relacionada bastante a las matemáticas, al menos no tan sencillos, entonces va a ser importante que tengamos cierta noción de un poco de álgebra, un poco de cálculo, diferencial integral, temas relacionados a la física, también como introducción a la mecánica clásica. Esto no precisamente para ese tema, pero sí para esta sección, que va a ser la de físicos en proceso, en la cual vamos a estar añadiendo pues una vasta variedad de temas. Así que pues para empezar, lo primero que hay que hacer es notar una cosa, que el ángulo de desplazamiento que tiene este nuevo sistema S' es θ, y por lo tanto, al ser el sistema X y el eje Y, perdón, los ejes X y Y ortogonales, es decir, que tienen ángulo de 90 grados, nos correspondería que el ángulo que se encuentra en esta parte de aquí sería de pi medios menos θ. Eso va a ser bastante importante al final con los resultados que obtendremos. Y por ende, como también los ejes X' y Y' son ortogonales, al hacer una pequeña suma de fracciones, perdón, una suma de valores de aquí, tenemos que este ángulo va a ser θ. Así que vamos a empezar con esta deducción. Lo primero que hay que hacer es usar estos dos triángulos que tenemos por aquí auxiliares. Vamos a nombrar este lado de acá H sub 1, a esta hipotenusa por acá H sub 2, a esta de acá H sub 3, y finalmente al pedazo que hay entre H sub 1 al final y UX' le llamaremos H sub 4. Es decir, de aquí que podemos notar las siguientes relaciones. Notamos que H sub 1 más H sub 4 va a ser igual a UX'. También podemos notar una cosa más, que si nosotros sumamos H sub 2 y llamémosle a este por ejemplo H sub 5 más H sub 5, tendremos la componente U sub Y. Entonces ya tenemos bastantes pedazos en los cuales podemos dejar en términos de otro. Además de esto, ¿qué podemos notar? Podemos notar una otra variedad, que H sub 3 igual, por el paralelismo que tiene con respecto a U sub' Y, tenemos que H sub 3 es igual a, como les digo, a U primado en Y. Entonces ahora sí, la tarea va a ser buscar estas dos componentes. Y como les comenté, usando estos dos triángulos que tenemos por aquí, que nos van a estar auxiliando en este momento, vamos a notar la siguiente relación, que al menos para el seno de θ va a ser igual a esta H sub 5 entre H sub 1. Pero para no dejarlo en términos de H sub 5, podemos notar que con un simple despeje de esta parte de por aquí, notamos que esto va a ser a U sub Y menos H sub 2. Y todo esto dividido entre H sub 1. Ya tenemos un primer término. También podemos de ahí mismo usar el coseno de θ, que este va a ser igual a U sub X entre
lo que vendría siendo h sub 1. Y pues notamos que en ambos términos encontramos el h sub 1. Esto va a ser de bastante importancia, así que vamos a despejarlo. De aquí podemos notar qué cosa. Notamos que de este primer término tenemos que h sub 1 va a ser igual a u sub y menos h sub 2 entre lo que vendría siendo el seno de teta. No lo estamos pasando como el cosecante. Y también van a ver que no estamos usando ni tangentes, ni cotangentes, ni nada con respecto. Nada más únicamente senos y cosenos. Esto para no estar estar regresando de un paso a otro. Porque al fin y al cabo van a ver que se van a estar cancelando, van a estar, digamos, dividiéndose uno entre otro. Y pues no va a ser necesario hacer este tipo de cambios trigonométricos. Y bueno, continuando, tenemos que también de la parte de abajo tenemos que h sub 1 va a ser igual a u sub x entre el coseno de teta. Haciendo una pequeña igualación, tenemos que u sub y menos h sub 2 entre seno de teta debe ser igual a u sub x entre coseno de teta. Pues bien, con respecto a esta relación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aún tenemos una incógnita, la cual vendría siendo h sub 2. Entonces vamos a utilizar lo que vendría siendo el otro triángulo que tenemos por aquí. Y notamos una cosa bastante importante, que de ese triángulo notamos que el seno de teta va a ser igual a, como les comenté, h sub 4 entre h sub 2. h sub 4 entre h sub 2. Y también podemos notar que el coseno de teta va a ser igual a h sub 3, pero como ya hemos visto, h sub 3 es u' sub y entre h sub 2. Ahora sí, ya de aquí tenemos una relación bastante directa con respecto a h sub 2 en términos de estos ejes primados. Y esto es bastante importante porque ahora sí lo vamos a poder utilizar en esta ecuación que tenemos por aquí. Así que haciendo un pequeño despeje, notamos que h sub 2 va a ser igual a u sub' y entre coseno de teta. Utilizando esta pequeña relación, tenemos entonces que de este lado tendríamos u sub y menos u sub' y coseno de teta debe ser igual a, claro que sí, u sub x entre coseno de teta. Y se preguntarán, ¿qué estamos utilizando? Estamos utilizando esta parte que tenemos por acá. Y me dirán, oye, ¿y el seno de teta? Ah, bueno, el seno de teta, pues es evidente que va a pasar del otro lado. Ya saben, multiplicando, entonces lo ponemos por acá. Ahora sí, haciendo un pequeño despeje para u sub' y, tenemos que u' sub y, va a ser igual a u sub y menos u sub x seno de teta. Obviamente esto dividido entre el coseno de teta. Y pues como aquí estaría el coseno de teta dividiendo, es decir, de este lado tendríamos un coseno de teta, cuando lo pasemos lo vamos a pasar pues multiplicando del otro lado. Tendríamos entonces la siguiente relación. Y como les comentaba, es por esto que no hacemos este cambio por un tangente, porque no tendría mucho sentido estar regresando de un paso anterior. Así que por lo tanto aquí concluimos que u sub' y va a ser igual a u sub y por el coseno de teta menos u sub x por el seno de teta. Entonces ya tenemos una primera componente en términos de lo que vendría siendo las componentes del primer vector. Y pues aclarando esta duda, a lo que yo me refería con este nuevo vector que estamos teniendo son las componentes, como les dije, del vector u', que si se dan cuenta es exactamente el mismo vector, es decir, de cierta forma u sub' y u primado, perdón, y u normal son exactamente el mismo vector. Muchos me pueden decir, no, es que no es cierto, y la verdad es que tienen toda la razón. Pero a lo que yo quiero referirme con esto es que estamos representando el mismo vector desde dos sistemas diferentes, un sistema S y un sistema S'. Eso es para aclarar las dudas, y a lo que me refiero con que ambos son los mismos vectores. Bueno, entonces, continuando con lo siguiente, vamos a ver lo que vendría siendo el u sub' en X. Buscamos alguna relación en la cual pues tenemos esta de acá, que h sub 1 más h sub 4 tenemos u'. Es decir, u' de X va a ser igual a h sub 1 más h sub 4. El h sub 1 pues tuvimos la oportunidad de poderlo ver en esta parte de aquí. Entonces tenemos que eso vendría siendo u sub x entre coseno de teta más el h sub 4. El h sub 4, ¿de dónde o de qué relación lo vamos a estar obteniendo?
Como bien vieron todos, podemos notar que h sub 4 podemos hallarlo de estas componentes de aquí, que vendría siendo el seno de teta, va a ser igual a h sub 4 entre h sub 2, es decir, la relación que tenemos más o menos por aquí. Es decir, tendríamos que esto va a ser igual a h sub 2 por el seno de teta. Y bien, seguimos en el mismo problema de tener todo en componentes de h sub 2. Y pues, ¿qué h sub 2 vamos a estar usando? Podríamos estar usando esta que tenemos por aquí, la de u primado de x va a ser igual a lo que tenemos por aquí, que es básicamente este mismo h sub 2 que encontramos en la parte de acá arriba. Es decir, tendríamos lo siguiente, que u sub x entre coseno de teta más esta relación que hallamos acá arriba, u sub y menos u sub x seno de teta entre coseno de teta y multiplicado por el seno de teta. Haciendo una pequeña distribución, notamos lo siguiente, que u sub prima de x va a ser igual a u sub x menos u sub x seno cuadrado de teta entre, lógicamente, coseno de teta más u sub y seno de teta. Finalmente, pues de aquí notamos que hay una gran identidad trigonométrica, lo cual vendría siendo que nos daría, factorizando una u sub x, tendríamos 1 menos seno cuadrado de teta, es decir, que sería coseno cuadrado de teta. Entre coseno tendríamos únicamente coseno, es decir, nos quedaría u sub x coseno de teta más u sub y seno de teta. Finalmente, pues logramos ver que ambas componentes de estos ejes coordenados ya los podemos tener en función de las componentes relacionadas al primer sistema S, al sistema S coordenado. Y es que con respecto a la geometría del problema, notamos unas cosas bastante importantes de estos triángulos. Es decir, que el seno de teta va a ser igual a coseno de pi medios menos teta, y también se aprecia que menos el seno de teta va a ser igual a pues el coseno de pi medios más teta. Bueno, esto nos va a permitir, ¿qué cosa? Decir que cada componente, es decir, u primado de x, lo podemos escribir nuevamente como u sub x coseno de teta más u sub y coseno de pi medios menos teta. Como les comenté al principio, esta era la importancia de por qué saber o por qué dejar todo en términos de estos cosenos y por qué hicimos estos pequeños cambios. Entonces, ahora sí, continuando también, vamos a reescribir la componente u' en y. ¿Cómo? Pues notamos que esto va a ser menos u' de x, que es decir, u sub x coseno de pi medios más teta más u sub y coseno de teta. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es renombrar esto para hacer algo más compacto en nuestras ecuaciones. Llamémosle a u sub x como u sub 1 y a u sub y como u sub 2. Y además de esto, vamos a llamar a un ángulo conocido como alfa sub mn como el ángulo que se va a encontrar entre dos ejes diferentes de cada sistema. M corresponderá para los ejes del sistema S y n corresponderá para los ejes del sistema S'. Es decir, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos el alfa 1, 1, donde 1 pues va a corresponder al primer eje del primer sistema y el otro 1 va a corresponder al primer eje del segundo sistema. Vamos a ver un ejemplo, digamos alfa 1 sub 1, viendo esto de acá. De hecho, vamos a anotarlo por acá arriba un momento, ahorita lo reescribimos ahí abajo. Tenemos que alfa sub 1, 1, es decir, es el ángulo que se encuentra entre el primer eje del primer sistema, como les digo, y el primer sistema del segundo sistema. Es decir, vendría siendo el ángulo teta. El ángulo que se encuentra entre, como les digo, entre el primer eje del primer sistema y el segundo eje del segundo sistema vendría siendo pi medios más teta, perdón. Pi medios más teta. Ahora, el ángulo que se encuentra entre el segundo eje, es decir, entre y el primer eje del segundo sistema, vendría siendo únicamente pi medios menos teta, y por lo tanto el ángulo que se encuentra entre el eje y y', es decir,
eje 2 del primer sistema y el eje 2 del segundo sistema vendría siendo únicamente teta. Voy a copiar estos de aquí y vamos a utilizarlos para darle una siguiente nomenclatura. Vamos a llamarlos por acá, los ponemos por aquí en la parte de aquí abajo. Y tenemos la siguiente relación. Voy a borrar hasta aquí que había escrito. Y tenemos estos nuevos ejes. Y llamémosle también alfa a sub mn como el coseno de alfa sub mn. Es decir, lo que tendríamos en relación vendría siendo lo siguiente. Para concluir tendríamos que cualquier componente u sub prima x en este caso vendría siendo escrito como u sub 1, que es lo que habíamos nombrado por aquí. Y vemos que es coseno de teta, entonces vendría siendo coseno. Pero este ángulo teta es el que corresponde al primer ángulo entre el eje X y el eje X primado. Es decir, vendría siendo alfa sub 1, 1. Y pues como acabamos de decir aquí, lo nombramos como A sub mn. Es decir, que también lo podríamos describir como U sub 1 a 1 más U sub 2 a 1, 2. Y por lo tanto para U' y vendría siendo como U sub 1 a 2, 1 más U sub 2 a 2, 2. Y como última conclusión podemos notar que cualquier componente del eje o del nuevo sistema primado, llamémosle U sub prima m, incluso extrapolándolo, como les comento, a 3 dimensiones, podemos tener la siguiente relación. Y es que esta se puede expresar como la suma desde n igual a 1 hasta 3 de U sub n por A sub mn. Lógicamente donde m pues puede valer los valores 1, 2 y 3. Esto pues debido a el sistema de 3 coordenadas. Y pues esto es bastante importante notar porque ya podemos tener una pequeña nomenclatura a lo que vendría siendo las matrices. Vamos a concluir con algo bastante rápido que tendríamos por aquí, que vendría siendo que ¿cómo podemos expresar esta suma que acabo de ponerles? Es decir, que la componente U' en M va a ser igual a la suma, perdón por repetir, pero va a ser igual a la suma desde n igual a 1 hasta 3 de U sub n por A sub mn. ¿Cómo lo podemos escribir? Bueno, es importante notar que, digamos, U'x va a ser igual, bueno, vamos a ponerlo como hace ratito, U sub 1 va a ser igual a U sub 1 a 1, 1 más U sub 2 a 1, 2 más U sub 3 a 1, 3. Por lo tanto, U'3 debe ser igual a U sub 1 a 2, 1 más U sub 2 a 2, 2 más U sub 3 a 2, 3. Uy, perdón, aquí un error. Este es AU'2 y está acá AU'3. O sea, acá A sub 1 a 3, 1 más U sub 2 a 3, 2 más U sub 3 a 3, 3. Y los que ya habrán tomado un curso de álgebra lineal podrán notar que esto ya tiene bastante pinta de ser pues una matriz. Vamos a concluir con esto y espero que de verdad les haya servido esta parte, que hayan comprendido cuál fue el procedimiento matemático. Y pues sin nada más, nos veríamos en un siguiente. Pues aquí como ven, pequeño spoiler, tenemos un poquito más de materiales. Yo estoy avanzando. Como les comento, esta sección que tendré en mi canal va a ser para estar repasando los temas que pues yo voy aprendiendo y voy a ir compartiéndoles. La verdad puede que no sea un experto, pero pues trato de dar lo mejor que yo pueda, ¿no? Entonces, nos veríamos hasta la siguiente. Adiós.